Quedarnos con la idea de que la guerra de independencia se ganó únicamente gracias al movimiento armado insurgente sería un error, ya que no estaríamos tomando en cuenta el papel del astuto Agustín de Iturbide. Iturbide desarrolló un plan político que incluyó a toda la población de la Nueva España, desde criollos hasta afrodescendientes. Este plan se convirtió en el movimiento trigarante, sustentado en el Plan de Iguala, que derrocó al gobierno virreinal de la Nueva España e instauró el Imperio Mexicano. Se ha querido ver la insurgencia y la trigarancia como movimientos opuestos. Es una falacia. Esto ya no se puede sostener. Ya no es posible sostener que la insurgencia tuvo un discurso ABC y la trigarancia F, Z y X. No es así. La trigarancia y el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba lo manifiestan, y el programa político de Iturbide manifiestan que asumen el programa insurgente, lo aprovechan. Igualdad, religión, constitución, derechos humanos, autonomía del poder. Movimiento trigarante, el de las tres garantías. Ejército que se uniría con Iturbide adelante. Pelear por salir avante, defendiendo la razón. Luchar por la religión, principios fundamentales. También por estos ideales, independencia y unión. La guerra civil había minado sensiblemente la economía de Nueva España. La agricultura, la ganadería, la industria y el comercio interno y externo se encontraban en crisis, así como la minería, piedra angular de la riqueza virreinal. Nueva España había sido el principal productor de plata del mundo durante la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. La plata de Nueva España circulaba en Europa, circulaba en China, que es el mercado de plata más importante del mundo en ese momento, y la guerra de independencia, me refiero propiamente a las acciones militares y a la rebelión popular, hicieron que una de las principales zonas de producción de la Nueva España, es decir, Guanajuato, pero no solo Guanajuato, sino también algunas otras, se vinieran abajo, y esto corta el abastecimiento de plata que hay en ese momento. Es que es un momento fundamental para la historia del capitalismo, porque es el momento en el que se está industrializando Europa, particularmente el norte, y de pronto este corte de plata va a ocasionar un ligero retroceso en el desarrollo capitalista de la época. Repentinamente, el 1 de enero de 1820, en Cabezas de San Juan, Sevilla, los generales liberales Antonio Quiroga y Rafael del Riego encabezaron un movimiento popular que pretendía restaurar la Constitución de Cádiz de 1812. A esto se le llamó después pronunciamiento de Riego. El pronunciamiento de Riego, que no olvidemos que estaba acuartelado, destinado a trasladarse a América para hacer frente a los levantamientos insurgentes, pues iba a provocar realmente un verdadero sismo. Debido a esto, el atemorizado rey Fernando VII tuvo que aceptar los hechos, jurar la Constitución de Cádiz el 9 de marzo de 1820 y autorizar la formación de una junta consultiva que se encargaría del gobierno de España. El hecho de que sea una constitución, de una monarquía constitucional por primera vez en la historia de España y de la monarquía hispánica, ya por sí ese hecho es muy relevante. La primera constitución que estuvo vigente en la Nueva España, con una vigencia muy relativa, por supuesto, fue la Constitución de Cádiz, de 1812, la Constitución española. Y es una Constitución española que muchas veces se ha malinterpretado. La hemos malinterpretado en México, porque decimos es española, no tiene nada que ver con nosotros, pero también en España la han malinterpretado al suponer que es española en el mismo sentido que tiene hoy el término español. Cuando en realidad la Constitución de 1812, cuando decía español, se refería a una nación
con gente de ambos hemisferios. Si pensamos específicamente en la Nueva España, los cambios que implicó en términos prácticos en el corto plazo, pero en términos político-ideológicos en el mediano y largo plazo, porque esto es muy importante decirlo, la Constitución de Cádiz estuvo vigente nada más un par de años, del 12 al 14, y luego un año y fracción con el regreso de los liberales a España en 1820. Entonces, la Constitución de Cádiz no es una constitución yo diría que se deba calibrar con base en su aplicación. ¿Por qué las élites novohispanas le temían tanto a la Constitución de Cádiz? Muy sencillo, porque liberaba a los insurgentes que se encontraban presos, fomentaba la libertad de imprenta y también alentaba los intereses de grupos que luchaban por tener autonomía dentro de la Nueva España. Desde que se estableció la libertad de prensa en Nueva España en 1820, empezaron a aparecer, y no solo en Nueva España, también en España, empezaron a aparecer publicaciones que hablaban abiertamente de la independencia. Casi siempre terminaban diciendo no es el momento, o casi siempre terminaban diciendo no hace falta ahora con el gobierno constitucional liberal, pero lo que sí es un hecho es que se habla mucho de la independencia. Cuando se habla del momento gaditano, ¿sí?, hay que también pensar en todos esos decretos que se promulgaron desde que empiezan a sesionar las Cortes en septiembre del 10 hasta que las disuelve Fernando VII en mayo del 14. Y muchos de esos decretos fueron decretos que beneficiaron a los territorios americanos de muy diversas maneras, en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos. En estas circunstancias surgieron conspiraciones con los más variados objetivos. Una de ellas es la conspiración de la Profesa, a donde se decía que acudía el mismísimo virrey Apodaca. La conspiración de la Profesa ha sido un tema que parte de la historiografía lo niega y aseguran que nunca existió esa conspiración, que es donde se trató el tema de la emancipación de México para terminar con la Constitución de Cádiz. Uno de los que sí participaron, Monteagudo, él asegura que sí se dio, que sí existió. Están pensando en la idea de que los liberales podrían ganar en España y entonces Fernando VII tendría un refugio en México. Ya se encontró un documento en el archivo de la Profesa, donde los mismos padres oratorianos, que son los que estaban en la Profesa, dicen, aquí no hubo ninguna de esas juntas. Eso fue un invento de Rocafuerte. Rocafuerte dice que un grupo de serviles, así les dice, son los que hicieron el plan de la Profesa en la Casa Profesa. Y allí lo hicieron. Y entonces Iturbide todavía estaba vivo cuando leyó eso y le dijo, no, señor, cualquiera que lea el plan se da cuenta que no es de serviles. La palabra servil era los anticonstitucionales en España. La palabra liberal ya políticamente nace en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1812. Allí nace. Sabemos, por ejemplo, que autores como Lucas Salamán decían fueron los conservadores, la gente de la Profesa, la conspiración de la Profesa, los que hicieron la independencia. Pero tenemos a gente como Vicente Rocafuerte que decía, bueno, sí fueron los conservadores, pero también fue la Güera Rodríguez como representante de los liberales. Pues en realidad los conservadores, fueron los liberales, fueron todos, porque como dije, ya todo el mundo está discutiendo sobre eso. Es decir, no hace falta que haya una sola conspiración. José Dávila y los comerciantes del consulado de Veracruz juraron la Constitución de Cádiz, pero temían que el virrey Apodaca no la aceptara. Por eso, organizaron el Batallón de Voluntarios de Fernando VII para ejercer presión. La estrategia funcionó, pues el 31 de marzo de 1820, el virrey no tuvo más remedio que jurar la Constitución. Y en todo este proceso, lo que estamos viendo es el pavor, el terror que tienen la oligarquía de la Ciudad de México a la participación popular. Es lo que quieren evitar en todo momento. ¿Qué cambios trajo consigo la proclamación de la Constitución de Cádiz en la Nueva España? El antiguo virreinato fue dividido en 14 entidades autónomas e independientes de la Ciudad de México que se llamaron diputaciones provinciales.
el puesto de virrey se convirtió en el de jefe político superior de Nueva España, y Apodaca tuvo que volver a sus asuntos administrativos y a pacificar el territorio. Para ello, debía acabar con Guerrero o hacer que se uniera a él. Pero no iba a ser fácil que Guerrero se uniera a Apodaca, ya que Guerrero rechazó la constitución liberal porque ignoraba a los afrodescendientes y condicionaba la ciudadanía a negros y mulatos. Vicente Guerrero, en los contactos que tenía con las autoridades españolas a lo largo de 1820, cuando las autoridades españolas lo invitaban a que se rindiera y a que reconociera que en España ya había un gobierno liberal y por lo tanto ya su lucha por los derechos pues estaba concluida, Guerrero respondía no, porque yo soy afrodescendiente, yo soy parte de las castas que no tienen derechos bajo la Constitución. Aún así, consideró la alianza con el ejército virreinal, que en esa época era la fuerza más poderosa del país, con 80,000 hombres armados. Por su parte, Iturbide decidió cambiar sus planes y empezó a enviarle cartas a Guerrero para que se uniera a él, y así aumentar su poderío militar. Lo que Iturbide va a ver es que tiene que unir a todos y se pone a convencer a todos, no nomás a Guerrero. No, sí lo convence, pero convence a Nicolás Bravo, a los hermanos Rayón, a el Pachón de Aguascalientes, a muchos, a todos estos insurgentes los convence, y a todos los indultados, que había con más de 17,000 indultados que habían sido insurgentes y estaban perdonados. Todos esos se van a unir. Iturbide diseña un programa muy eficaz, muy concreto, que empieza a comunicar a las autoridades, tanto españolas como creo ya fundamentalmente militares, pero también eclesiásticas, abogados y algunas corporaciones, para proponerles un plan de independencia pacífica, un plan de independencia y la creación sobre todo de un nuevo Estado, una entidad nueva política que se llamaría Imperio Mexicano. No sabemos qué hizo Iturbide, Agustín de Iturbide, entre 1816 y 1820. Lo que llama la atención es que reaparezca después del plan de la profesa, encabezando un movimiento de independencia. Un militar que efectivamente combatió y bien combatió a los insurgentes. De hecho, es el autor de la gran derrota de Morelos en Valladolid, ¿verdad? Y efectivamente era un hombre convencido de que el proyecto insurreccional de Hidalgo y de Morelos, ese manejo de masas, ese manejo de discursos que destruían la propiedad y el orden, no era el camino para la independencia. Uno se puede preguntar, ¿cómo un señor que estuvo matando insurgentes, que masacró pueblos, que destruyó, incendió poblaciones y demás, de repente encabeza un movimiento de liberación de la propia gente, siendo que él había sido el principal verdugo en contra de los insurgentes? Además, Iturbide estaba al tanto del pronunciamiento de Riego como instrumento de negociación e imposición política. Así, el movimiento trigarante siguió, en más de un sentido, este modelo. El 10 de enero de 1821, Iturbide le propuso a Guerrero ponerse bajo sus órdenes. A cambio, le ofreció conservar su posición y su mando. Sin embargo, Guerrero puso una condición: que Iturbide planteara la separación definitiva de España. Iturbide tenía un programa de acción que, si bien no era separatista, sí buscaba generar confianza en la actuación de los recién electos diputados a Cortes. El 18 de febrero de 1821 logró sus propósitos de unión con Guerrero. Más de 3,500 hombres dispersos desde Oaxaca hasta Colima se sumaron al proyecto. El abrazo de Acatempan entre Iturbide y Guerrero fue muy honesto y sincero. La historia así lo contempla. Aunque piensen que les mienta, voy a decirles por qué. La ubicación les daré sobre el cuartel de Iturbide. Sobre el abrazo aún se escribe de que en Teloloapan fue. ...1821 va a ser un año crucial para la Nueva España. Por un lado está la división que se está dando
la formación de las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, por otro lado, el enojo de las oligarquías en la Ciudad de México, y viene el Plan de Iguala. El 24 de febrero de 1821, Iturbide dio a conocer el Plan de Iguala. La originalidad de este plan consistió, por un lado, en proponer una constitución acorde con la historia, las creencias y las costumbres de los habitantes de la América septentrional, y por el otro, en convocar a un pacto de unión entre todas las fuerzas políticas, grupos sociales y corporaciones, luego de una guerra prolongada y devastadora. En el Plan de Iguala es un documento político fundante de la nación mexicana. Fundante, ¿por qué? Porque junto con el Tratado de Córdoba van a crear los principios torales fundamentales por los cuales se va a construir el primer Estado mexicano, que es un Estado imperial. Tiene una forma monárquica de gobierno, pero ya nace el Estado mexicano sobre esos principios. El Plan de Iguala, Iturbide lo hace de acuerdo con algunos jerarcas eclesiásticos, porque estos jerarcas eclesiásticos están viendo que hay un grave riesgo en la aplicación que ya se estaba dando, ¿verdad?, de las leyes antieclesiásticas de las Cortes de Cádiz. Entonces, eso es hay una influencia innegable de los intereses de la jerarquía eclesiástica en el Plan de Iguala. ¿En qué se opone el Plan de Iguala a la Constitución o no? Bueno, si hay en cierto modo una oposición. ¿En qué? En que el Plan de Iguala reclama la independencia de España, ¿no? Hay que independizar absolutamente de España. En ese sentido, la Constitución española pues no está vigente. ¿Por qué? Porque la Constitución española es una constitución para todo el imperio español. Bueno, entonces el Plan de Iguala dice: acepto esta Constitución en tanto que no violente mi independencia. El Plan de Iguala es, por supuesto, un punto de quiebre muy importante, pero no es tan inesperado, sino que ya había mucha discusión. Y esta discusión que hay, y que la quiero resaltar, es importante porque nos ayuda a resolver muchos de los misterios en la generación del Plan de Iguala. El artículo 22 de la Constitución española segregaba de la ciudadanía a todos los negros o castas de origen africano, mulatos, etc. En cambio, el Plan de Iguala reconoce y le da la absoluta igualdad ciudadana a todos los habitantes de la América septentrional, que en ese momento se llama la América septentrional, que no importa su origen, españoles, criollos, asiáticos, africanos, indígenas, todos forman parte de la ciudadanía del nuevo Estado. En este contexto hay tres posiciones, tres grupos que se van a ir manifestando durante todo este tiempo. En primer lugar, los partidarios del Plan de Iguala, los defensores de la trigarancia y sobre todo con Agustín de Iturbide a la cabeza. Por otro lado, hay un grupo muy importante de españoles, entre los que participa también el gobernador de San Juan de Ulúa, que también están en la lucha y en la pelea para conservar sus privilegios. Y hay un tercer grupo, que es el que después triunfa, que es el republicano. Veracruz podríamos definirlo como la cuna del republicanismo, porque es donde por primera vez un jefe insurgente habla de república como forma de gobierno. Ya es algo que todo el mundo está discutiendo en Nueva España, pero también en España, ¿no? La posibilidad de una independencia pactada, negociada, con un soberano en México que sea un miembro de la familia real española para mantener el vínculo de unión. ¿En qué sí se diferencian? Hay una cosa que es la clave de las tres garantías, la clave de la bandera mexicana actual, el rojo de la bandera, la unión. Porque hay que recordar que no todos los insurgentes, pero sí muchos insurgentes, Hidalgo y Morelos principalmente, llamaron a la destrucción del español, a la aniquilación de los españoles, a la expulsión de los españoles, a quitarlos del lugar que ellos tenían, que muchos venían a hacer su vida ya aquí. En cambio, el Plan de Iguala concilia la unión. Es decir, españoles y criollos todos unidos, no se vayan, quédense aquí, respetamos sus propiedades y les damos empleo. Es un programa verdaderamente de unificación. El Plan de Iguala trató de ser muy conciliador, no quería enfrentarse
ni correr a nadie. Si les dijo a todos los que hayan venido y se quieran quedar, se pueden quedar en el México ya independiente. Serán ciudadanos igual que los asiáticos, los africanos, todos aquí van a ser ciudadanos. Y podrán tener empleos según su mérito y su virtud. Todos igual. La imagen del jefe del ejército de las 3 garantías había crecido enormemente, a tal grado que muchos soldados consideraban a Iturbide el nuevo salvador de la patria y el único que podía guiar al país a su ansiada independencia. Aunque hubo algunos enfrentamientos en los llanos de Apan, Tepeaca, Córdoba, Jalapa, Toluca, Veracruz, Durango y Azcapotzalco, el movimiento trigarante fue ganando terreno partiendo primero del control de las provincias. Una a una iban proclamando su adhesión. En cada una de las provincias existieron distintas posturas sobre cómo lograr la independencia. Es por ello que el triunfo trigarante no se puede explicar con un solo modelo, pues las estrategias dependieron de las circunstancias regionales. Esta idea de la consumación o de la trigarancia o del movimiento iturbidista como un desfile militar, un paseo de un movimiento, de un individuo que va conquistando territorios. Quisiera yo verlo desde el otro lado, cómo son los pueblos, las comunidades, las que van organizándose, aprovechando la dinámica y la década revolucionaria, pero van organizándose política y milicianamente para negociar y adscribirse o adherirse a este movimiento independentista. Al final, se tomaron capitales como Veracruz, Puebla, Guanajuato, Valladolid, Querétaro, Oaxaca, San Luis Potosí y Durango. Quizás por eso es tan difícil que fragüe un proyecto nacional, porque las propias comunidades, los propios pueblos tienen un suficiente margen de autonomía que no solo viene por la política, por los ayuntamientos, por las elecciones, por el gobierno representativo, sino que también viene por las armas, por la cultura de guerra que genera la década revolucionaria. Cuando triunfa el Plan de Iguala, se convoca al primer Congreso Constituyente, ahí se va a dar el debate. Aunque, a pesar de ser un congreso muy oligárquico, donde los grupos sociales están representados, es muy elitista, pero es muy importante todo este debate que se va a dar. 3 puntos del Plan de Iguala hicieron que muchos combatientes de ambos bandos se unieran a él. Primero la religión católica, luego la monarquía moderada y por último la idea de independencia absoluta respecto de España. Estos 3 puntos no solo mantendrían la relación entre las dos naciones, sino que también sentarían las bases de la democracia en los tratados de Córdoba.